Supercrack Estrella presenta El Rey Salomón y los zombies liberados. La historia dice, una vez que se terminó la construcción del templo, Salomón tenía a los demonios presos en botellas. Estas botellas se dice que han sido enterradas bajo el monumento que los demonios ayudaron a construir. En una historia, los demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, los babilonios encontraron las botellas enterradas por Salomón. Pensando que contenían oro, los soldados abrieron las botellas, liberando así los demonios de nuevo en el mundo. Esta historia recuerda mucho al concepto de zombies que tenemos en nuestro siglo XXI. El templo del rey Salomón vendría a ser esos laboratorios secretos que hay bajo tierra, como Umbrella en la película Resident Evil, y las botellas son esas ampollas de cristal que contienen al virus zombie llamado Virus T. El sello sagrado de Salomón y sus símbolos. El sello de Salomón, conocido también como el anillo de Salomón, se cree que es un anillo de sello que perteneció al rey Salomón de Israel. Este anillo está considerado por algunos tienen poderes mágicos, y que tiene su origen en la tradición judía. Sin embargo, el sello de Salomón también se puede encontrar en el ocultismo islámico y occidental más tarde, ya que ambas se adoptaron a partir de la tradición judía. Como símbolo, el sello de Salomón se encuentra todavía en uso hoy en día, y una de sus representaciones más simples es ya sea como una estrella de 5 puntas o como un hexagrama, siendo este último similar a la estrella de David. El sello de Dios. Una fuente en la que se menciona el sello de Salomón es el Testamento de Salomón. Se trata de un tratado pseudepigrapique en las formas y actividades de los demonios y los hechizos eficaces contra ellos. Se ha dicho que este texto fue escrito por Salomón a sí mismo, y proporciona la cuenta de ciertas experiencias que el rey había hecho durante la construcción del templo. Estos demonios se convirtieron en nuestros zombies actuales del siglo XXI. Si lo piensas bien, un demonio y un zombie son cosas muy parecidas. Los zombies no tienen alma al estar muerto, lo mismo que los demonios, y además tienen un gran parecido los demonios y los zombies. Alrededor del principio del Testamento, el autor ofrece una historia para explicar cómo Salomón recibió su sello de Dios. En esta historia, Salomón da cuenta de que el joven hijo de su maestro artesano estaba creciendo cada día más delgada, a pesar de haber dado los salarios dobles y un doble suministro de alimentos. Cuando el niño fue interrogado, le dijo al rey que un demonio le había estado acosando todos los días después de la puesta del sol. Aquí tenemos la primera referencia a un vampiro, y nos están diciendo que son demonios que se alimentan de sangre joven, algo que en nuestro siglo XXI asociamos a los reptilianos que se alimentan de carne y sangre humana. En realidad estos también son demonios, lo mismo que los extraterrestres. Donde nosotros ubicamos a los extraterrestres en nuestro siglo XXI, los mismos lugares que los ubica el libro del rey Salomón. La luna, Venus, el sol, Marte, Saturno, en el aire, bajo tierra, en el agua. Te ruego, oh rey, escuchar lo que se ha abatido sobre todo para que tu hijo sea portado. Después de que todos estamos liberados de nuestro trabajo en el templo de Dios, después de la puesta del sol, cuando me acuesto a descansar, uno de los demonios del mal viene y se lleva lejos de mí la mitad de mi sueldo y la mitad de mi comida. Entonces él también se apodera de mi mano derecha y se chupa el pulgar, y he aquí que mi alma está oprimida, y así mi cuerpo más delgado ceras todos los días. Salomón oró a Dios en busca de ayuda, que respondió a las oraciones del rey enviándole un anillo de sello mágico que tenía un grabado de un pentagrama en su sello. Y aconteció que a través de mi oración, que la gracia me fue dada por el Señor de los ejércitos de Michael a su arcángel, me trajo un pequeño anillo, que tiene un cierre que consiste en una piedra grabada, y me dijo: toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el don que el Señor Dios te ha enviado, el más alto de los ejércitos que has de encerrar a todos los demonios de la tierra, macho y hembra, y con su ayuda has de edificar Jerusalén, pero te debe llevar este sello de Dios, y este grabado del sello del anillo envío yo es un pentalpa. El uso de este anillo, Salomón comenzó a traer demonios bajo su control, a partir de Ornias, el demonio que había estado atormentando el hijo del obrero maestro de Salomón. Al cuestionar a los demonios que hizo venir, Salomón fue capaz de aprender sus nombres, así persiguieron a los seres humanos, y cómo podría ser contrarrestado. Además, el rey fue capaz de hacer estos demonios trabajan para él. Por ejemplo, Salomón mandó al demonio Asmodeo para ayudar con la construcción del templo. Una vez que se terminó la construcción del templo, Salomón tenía a los demonios presos en botellas. Estas botellas se dice que han sido enterradas bajo el monumento que los demonios ayudaron a construir.
En una historia, los demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, los babilonios encontraron las botellas enterradas por Salomón. Pensando que contenían oro, los soldados abrieron las botellas, liberando así los demonios de nuevo en el mundo, liberando quizás un virus zombie. Ellos lo llamaban posesión diabólica, y nosotros infección zombie. Otra historia, que se encuentra en las famosas Las Mil y Una Noches, habla de un pescador que encontró a uno de los demonios atrapados de Salomón, referido como un genio en el cuento. Este fue un pequeño vaso de cobre que tenía un sello de plomo en él. Este sello, que es el sello de Salomón, se describe como el gran nombre de Dios graba en ella. Referencias a los reptilianos. El cristianismo trajo consigo la idea hebrea del dragón tal y como se describe en el Apocalipsis, configurado a imagen y semejanza de sus crueles y vengativos homónimos de Mesopotamia. La idea de serpiente dragón asociada al demonio y a las fuerzas del mal la encontramos en el episodio del paraíso terrenal, cuando Satanás adoptando forma ofídica ofrece a Eva la manzana del pecado. A partir de ese momento, la serpiente se asociará al demonio y aparecerá humillada a los pies de la Virgen María, pisada por Jesús en el Nuevo Testamento y vinculada a la apostasía, el pecado y el infierno. También aparecerá en vidas de santos, como en la de San Adrián de Malpica, que acabó milagrosamente con una plaga de serpientes, Santa Margarita, o en la de San Jorge, esta vez con forma de dragón. De San Jorge de Capadocia, Turquía, apenas existen otros datos que aquellos que se refieren a su nacimiento en Lidia, circa 270, y a su muerte en Nicodemia hacia el año 303. Según su leyenda, conocida a partir del siglo IV, fue hijo del oficial romano Geroncio y de su esposa Policromía, recibió una esmerada educación y desde muy joven se unió al ejército, siguiendo los caminos de su padre. Antes de cumplir los 30 años ya fue nombrado tribuno, siendo destinado a cumplir servicio en la guardia personal del emperador Diocleciano. Cuando el emperador decretó la persecución a los cristianos, a Jorge se le ordenó participar en la represión, a lo que se negó declarando abiertamente su condición de cristiano. Detenido, fue interrogado bajo tortura, juzgado y condenado a ser decapitado entre las murallas de Nicomea. Su cuerpo fue transportado a Lidia, donde recibió sepultura. Vorágine cuenta cómo el santo se encontró con una doncella que iba a ser devorada por un dragón, al que había sido entregada como tributo. San Jorge consigue matarlo con su lanza y le pide a la doncella que se lleve al monstruo atado a la ciudad. Nos resulta fácil establecer paralelismos entre este relato y el de Perseo liberando a Andrómeda de Medusa. En ambas leyendas observamos distintos matices, que convierten a la primera en una tradición con fundamentos más realistas en relación con la segunda, que adquiere connotaciones de relato caballeresco. La historia de Santa Margarita tiene raíces de origen griego. También aparece en la leyenda dorada, seguramente inspirada o influenciada por el mito de Pelagia, Medusa. Cuenta que el gobernador Olibrio se enamoró de ella atraído por su belleza, pero ésta se negó a sucumbir a sus requerimientos. Encerrada en un calabozo, un demonio en forma de dragón la devoró. Con el crucifijo que llevaba siempre consigo, la santa rasgó desde dentro el vientre del diablo logrando liberarse. Enlazamos aquí con otro mito: Jonás liberado del estómago de la ballena. Finalmente, y tras sufrir varios tipos de torturas, Margarita fue, como San Jorge, decapitada. Al igual que en el caso Santa Margarita con Pelagia y Jonás, la epopeya de San Jorge tiene sus precedentes en Sabacio, dios de los frigios, que si Lázaro, Marta y María viajan a Francia a predicar la palabra de Jesús. Museo de Jafoy representa a caballo venciendo a una serpiente. Desde Asia Menor hasta Japón existen leyendas similares. Es en Japón precisamente donde encontramos la historia de Susanoo, dios del trueno. El dragón Yamata no Orochi construyó su morada frente a la fuente que abastecía de agua a una ciudad, los habitantes del poblado. Para acceder al manantial, tenían que pagar tributo con un sacrificio humano. Cuando le llegó el turno a la princesa Kusinada, esta fue salvada por el héroe. Santa Marta era hermana de Lázaro y María de Betania, esta última identificada con María Magdalena. Según cuentan los evangelios, los tres eran grandes amigos de Jesús. A su muerte viajaron a Francia, 48 después de Cristo. Estando Marta en Tarascón, Provenza, un dragón con el nombre de Tarasca sembraba el miedo entre sus habitantes. La santa, con agua bendita, una antorcha y repitiendo las palabras de Cristo logró derrotarlo, dominó a la bestia con sus oraciones y la llevó hasta la ciudad atándola con el cinturón de su vestido. Según su propia leyenda, la doncella fue enterrada en la colegiata de Tarascón. Como ya sabemos, el nombre de María Magdalena tiene también gran resonancia en la tradición cristiana jienense.
Una de las primeras iglesias que se construyeron en la ciudad, próxima a la mezquita, lleva su nombre. Está vinculada a la leyenda del Santo Grial y la Mesa de Salomón, que para muchos investigadores, fue transportada hasta la ciudad de Jaén desde Francia. Por supuesto, también al famoso lagarto de Jaén en la Malena, Magdalena. Una vez más se entrecruzan dragones, doncellas y santos caballeros que acuden al rescate. La Provenza francesa, lugar vinculado a los portales dimensionales, de aquí era Nostradamus, aquí pintó Van Gogh su Noche Estrellada, que no era más que un invento de Nikola Tesla, de un portal dimensional abierto en el año de 1889, y que Van Gogh fue contratado a través de su hermano banquero Illuminati para que inmortalizara en su cuadro La Noche Estrellada. Más tarde Van Gogh fue asesinado, lo mismo que ocurrió con su hermano muy poco después de la muerte de Van Gogh. Para silenciar todo esto, entendamos a los lagartos dragones como los reptilianos de nuestro siglo XXI. San Miguel y la metamorfosis del dragón. Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Nuevo Testamento, Apocalipsis, 12, 7, 9. El que quiera ver que vea. Zombie es la palabra de moda, se habla de ellos cuando hacemos referencia a seguidores de líderes políticos, a aficionados al Facebook o al YouTube, personas enamoradas que, según se dice, han sido tratadas con TOLOHI. Desde luego, las que apuntan a una terrible realidad como el zombie creado por las mágicas artes del conocimiento vudú, el desequilibrado mental por las drogas como las sales de baño y el más moderno y perturbador, el creado por medio de la nueva tecnología, con una droga sintetizada a partir de una proteína llamada LQP-79, un poderoso virus que afectaría a la población mundial desencadenando el tan cacareado apocalipsis zombie o guerra mundial Z. Este virus LQP-79 ya quedó demostrado que no es real. En la versión de la vida real, zombie se refiere a personas que tras la muerte y posterior entierro, regresan al mundo de los vivos gracias a la labor de los Bokoro magos negros haitianos. Los orígenes de este fenómeno están en Haití, y se deben a la magia negra, al vudú y a un conjunto de supercherías traídas del África. Como dato adicional, Haití es el único país en cuyo código penal se contempla el castigo por la práctica de la zombificación. El artículo 246 recoge como intento de asesinato la inducción en una persona, por envenenamiento o empleo de ciertas sustancias, de un estado letárgico similar a la muerte. Y si esta persona es enterrada, aunque después sea exhumada con vida, tal intento pasa a ser considerado asesinato. La zombificación no solo se ha utilizado para crear vasallos obedientes, sino que se ha empleado como advertencia para quienes han desafiado a diferentes asociaciones secretas o mafias. Las investigaciones apuntan a que se utilizaba como castigo ejemplar entre asociaciones políticas y criminales. Historias tal vez sustentadas más en Hollywood que en la realidad, y probablemente sacadas del episodio No. 2 de la serie televisiva Kolchak 1974-1975, titulado The Zombie. Pero, ¿cuál es el secreto de los Bokors? ¿Cómo hacen y preparan una zombificación? La receta secreta es el llamado polvo zombie, una formidable preparación de la química natural elaborada con un conjunto de productos de origen vegetal, animal y humano, con elementos como plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y otros ingredientes más rudimentarios. Pero el efecto final radica en la tetradotoxina, una potente neurotoxina contenida en el hígado de algunos peces. La más utilizada es la que proviene del pez globo que, mezclada en una proporción adecuada, produce el veneno más poderoso de la brujería afroamericana. Existen un par de casos de zombies asumidos como reales, cuyos relatos pueden llegar a poner los pelos de punta. El más sonado y famoso es el caso de Clairvius Narcisse, un hombre que falleció en 1962 tras una enfermedad que fue degenerando en poco tiempo. Ingresó en el hospital con náuseas, mareos, tos y respiración irregular. A la mañana siguiente los síntomas aumentaron y murió. Su certificado de defunción fue firmado por 3 médicos del hospital. Su cadáver fue enterrado y olvidado, hasta que 18 años después de su muerte Clairvius Narcisse apareció en su antigua casa vivo y relatando su espeluznante historia. Narcisse conservaba excepcionalmente algo de lucidez y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el proceso que duró su muerte, su entierro y su resurrección. Contó que había escuchado a los médicos certificar su muerte. Sintió la sábana contra su cara, escuchó a su hermana llorar sobre su ataúd y conservaba la cicatriz que le provocó el clavo que selló el féretro.
Después describió el terrible y angustioso silencio y la oscuridad del cementerio. Más tarde escuchó la voz del Bokor pronunciando su nombre, le desenterró y le golpeó salvajemente, después le llevaron a una plantación en el otro extremo del país. Cuando murió su amo, los zombies escaparon y quedaron vagando sin rumbo en la isla. Este hombre recordaba todo lo que había pasado, seguramente su propia mente, al no proporcionarle la adaptura, se fue regenerando, lo que provocó que todos los recuerdos volviesen a su cabeza. Por otro lado, más allá de los rituales, brujerías y supercherías populares, en el libro de libros, la Biblia, también se toca el tema de los zombies como preámbulo al juicio final. Por ejemplo, Hechos 24, 14, 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 15 Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Juan 5, 28, 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, 29 y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Inconscientemente al zombie actual se le han dado esos atributos, pero hoy no hay un creador que lo traiga a la vida. Hoy las causas son fortuitas, y nada puede ser más aterrador que no saber cómo y cuándo ocurrirá la transformación, sobre todo cuando esas cosas se comen a tu vecino o a tu familia. La Noche de los Muertos Vivientes, película de 1968, escrita y dirigida por George A. Romero, cambia el concepto que se tenía del zombie, erradicando por completo la superchería haitiana y dando inicio a una era de terror al hombre sin humanidad. El argumento base es que la radiación de un satélite, no se sabe si amigo o enemigo, pero en medio de la Guerra Fría bien podría haber sido ruso, causa un extraño efecto entre los muertos. Hace que se levanten de sus tumbas para alimentarse de los vivos, comenzando en un pequeño cementerio de Pensilvania. En los últimos tiempos estamos asistiendo a supuestos ataques de satélites desde nos están lanzando rayos, como el incendio de California, o más recientemente esa noche toda cubierta de un color azul en Nueva York. Nabucodonosor, el primer zombie de la historia. Nabucodonosor fue el rey del imperio babilónico. Este hombre destruyó el primer templo de Jerusalén, liberando el primer virus zombie conocido en nuestra historia. Se llevó cautivo 70 años a los judíos. Fue aquí donde Daniel escribió este impresionante libro del Antiguo Testamento. Daniel 2, 1, 2 y 3. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños, y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Según la historia, se dice que los babilónicos fueron excelentes astrólogos y magos, dominaban bien el arte de la hechicería, por eso este rey llamó a todo su escuadrón de profetisas para que le interpretaran el sueño. Nabucodonosor. La locura. Nabucodonosor reinó 43 años. Deberíamos realmente decir que reinó 36 años. ¿Por qué? Porque por 7 años Nabucodonosor no reinó. No pudo hacerlo. Estaba loco o quizás infectado por un virus zombie, que liberaron sus soldados del templo de Salomón. En resumen, a Nabucodonosor Dios le decreta 7 tiempos o años en los que su corazón de hombre es cambiado al corazón de una bestia, y vivirá en el campo, comiendo hierba con los bueyes, empapado con la lluvia cuando lloviera, o bajo el calor del sol, hasta que sepa que Jehová es el Altísimo sobre la humanidad, y que él tiene dominio sobre todos los hombres. Nabucodonosor se convirtió en zombie como fue la locura del rey. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si te gustó el video, pulgar arriba.